Spritebox. Spritebox Coding es un juego de aventuras que nos permite programar, empezando desde cero, resolviendo acertijos de codificación en la que se utilizan iconos, ¿sí? Y con el tiempo se pasa de los iconos a programar con comandos textuales. En poco tiempo podrán resolver acertijos en un lenguaje de programación real, ¿sí? La descarga la pueden hacer desde cualquier dispositivo, ya sea Android o iOS, o navegador web, ¿sí? Desde cualquier navegador web me refiero a Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, el que tengan instalado en su computadora, ¿sí? Para la descarga en celular es muy simple, es gratuita, ¿sí? Y no precisan de datos o conexión a internet para poder programar, ¿sí? Por el contrario, si ingresan desde su navegador web, desde cualquier buscador, escriben la palabra Spritebox, van a ingresar a la página oficial y ya van a poder empezar a programar. Pero para ello sí van a necesitar conexión a internet, ¿sí? En el caso de programar desde su computadora, desde el navegador. Esta es la pantalla de inicio de este juego, ¿sí? Se puede seleccionar el idioma. Nosotros trabajaremos con el idioma inglés, ¿sí? Si a alguno se le facilita, puede trabajar en el otro idioma, pero por facilidad trabajaremos en el idioma inglés. Aún así, en las explicaciones que daré a continuación, les voy a estar diciendo cuáles son las instrucciones, ¿sí? Traducidas al español. Hay 3 lenguajes para programar, ¿sí? Estos 2 son lenguajes textuales, ¿sí? En cambio el que tiene la carita en un cuadro, en un cuadrado, es para programar con símbolos, ¿sí? Si quieren pueden trabajar primero con este modo de programación y luego pasar al lenguaje textual, ¿sí? En este video estaré explicando la programación con este lenguaje textual de Java, ¿sí? Podrán activar o desactivar el sonido, ¿sí? Guardar o borrar el avance y escoger un avatar, ¿sí? Para comenzar a programar haciendo play en el centro, ya van a poder tener acceso a los diferentes niveles. Para programar en este lenguaje vamos a utilizar instrucciones diferentes a las que utilizábamos para programar el robot RInfo, ¿sí? En este caso las instrucciones de movimiento son 4, ¿sí? Movimiento hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Primero se escribe la palabra move, ¿sí? Y entre paréntesis, donde iría el argumento, iría la dirección, ¿sí? Right por derecha, left por izquierda, down hacia abajo, up hacia arriba, ¿sí? Y tenemos 2 instrucciones más, la instrucción set y la instrucción get. La instrucción set lo que me permite es depositar o dejar, ¿sí? Y la instrucción get, tomar o agarrar, ¿sí? Bueno, acá hay una pequeña imagen, ¿sí? De cómo se ve la interfaz. Voy a tener una parte de código donde voy a poder arrastrar las instrucciones, ¿sí? Según el programa, ¿sí? Cada instrucción, como pueden ver, finaliza con un punto y coma. En este lenguaje en particular, cada instrucción debe tener al final un punto y coma, ¿sí? Si no se coloca el punto y coma, entonces detecta un error de programación, ¿sí? En este caso igual las instrucciones en este juego no se escriben, sino que simplemente contamos con una sección con diferentes bloques de instrucciones que debemos arrastrar y llevarlos a la sección del programa, ¿sí? Bueno, acá se ven mencionadas algunas de las instrucciones que comenté recién. Como pueden ver, esta es la pantalla de inicio de Spritebox. Pueden escoger el avatar, elegir un idioma, el lenguaje de programación, que en este caso es Java, activar o desactivar el audio. Haciendo clic en el botón de play ya van a poder empezar a programar, ¿sí? Hay varios niveles, tienen que concretar cada uno para poder seguir avanzando.
Dentro de cada nivel el objetivo es recoger las estrellas, ¿sí? Van a encontrarse con las cajas de Spritebox en las que aparecerá el código, ¿sí? El cual luego ejecutará esta caja, ¿sí? Lo que me permitirá seguir avanzando en el juego, ¿sí? Como ven, empieza a ejecutar las instrucciones, ¿sí? Y uno debe programar considerando que inicia desde el rectángulo rojo, ¿sí? También lo que pueden hacer es mover las instrucciones, ¿sí? Además, las pueden borrar si se equivocan, ¿sí? Haciendo clic y arrastrando hacia la pantalla, ¿sí? En esta sección en la que tienen las instrucciones, pueden cambiar el argumento de cada instrucción, ¿sí? Además, como se ve, la instrucción get lo que hace es recoger, ¿sí? Algún bloque. Como se ve más claramente en este ejemplo, Spritebox está cargando un bloque de piedra y la instrucción get le permite cargar o agarrar un bloque de hielo. Vamos a trabajar con una estructura de control que le llamamos for, o en español para, ¿sí? Que se utiliza en varios lenguajes de programación. Nosotros vimos estructuras de control para programar al robot RInfo, pero esta estructura de control for no aparecía, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta estructura de control? Me permite ejecutar instrucciones una cantidad determinada de veces. Esta cantidad de veces, ¿sí?, está dada por la variable contadora. En este caso, la variable contadora está definida con la letra I, como la pueden ver acá, ¿sí? Esta variable es de tipo número, ¿sí? Y esta variable se va incrementando en cada iteración. En cada iteración me refiero en cada vuelta, en cada bucle, ¿sí? Esta estructura de control es muy parecida a la estructura repetir, ¿sí?, que me permitía repetir una cierta cantidad de instrucciones una cantidad de veces determinada que se conocía de antemano, ¿sí? En este caso el for actúa de la misma manera, ¿sí? Ejecuta una serie de instrucciones, ¿sí?, una cantidad de veces que se conoce de antemano. Esas veces se escriben en el argumento de la función for que está entre paréntesis, ¿sí? En este caso, acá se indica, ¿sí?, cuántas veces se tiene que repetir la instrucción, que en este caso es move up. Como pueden ser, también se cumple la indentación, ¿sí?, es decir, la sangría un poco más a la derecha, ¿sí? Todas las instrucciones que pertenecen al bucle for, que son las que se van a repetir, deben estar dentro de la estructura for con una indentación, ¿sí? Y por supuesto las instrucciones tienen que estar precedidas por un punto y coma. Ahora, se ejecutan las instrucciones dentro del bucle for siempre y cuando se verifiquen las condiciones impuestas a la variable en el argumento que está entre paréntesis, ¿sí? ¿Cómo es la sintaxis del for? Primero se escribe la palabra for o para, o sea, en español la traducción es para, ¿no? Pero se escribe la palabra for, ¿sí?, y entre paréntesis se escribe el argumento, ¿sí? Y acá yo pongo las limitaciones de la variable, ¿sí? Luego no se coloca el punto y coma, ¿sí?, sino que se abre una llave y esto indica que a partir de esa llave se van a escribir las instrucciones que corresponden a este bloque for, ¿sí? Y una vez que se finaliza el for, se cierra con la llave, ¿sí? Dentro de la estructura for puede haber otra estructura for, ¿sí? Es decir, yo puedo tener estructuras for anidadas, ¿sí? Habíamos visto que la estructura sí, el sí entonces, yo podría poner un sí adentro de otro sí. Bueno, en este caso yo puedo poner un for adentro de otro for, ¿sí? Bueno, acá se ve la sintaxis. Tenemos for y entre paréntesis el argumento, ¿sí? Ahora vamos a explicar qué significa y cómo se escribe el argumento, ¿sí?
Primeramente se escribe el tipo de dato, ¿sí? En este caso int, ¿sí? Que indica el tipo de dato que almacena la variable, ¿sí? La variable contadora. Entero, es decir, un número. Justamente porque si yo tengo que saber la cantidad de veces en que se ejecutan las acciones, ¿sí? Esa cantidad tiene que ser numérica, un número, ¿sí? Por lo tanto, la variable que cuenta esas vueltas, ¿sí? La variable que está acá y cuenta esas vueltas, que en este caso es i, yo le tengo que asignar siempre valores enteros. Entonces lo menciono, ¿sí? Int hace referencia a que es entero, ¿sí? Segundo, se inicializa la variable, ¿sí? En este caso, i igual a 0 quiere decir que i comienza con el valor 0, ¿sí? Y separo con punto y coma, ¿sí? Luego, el valor final, ¿sí? Se da un límite a esa variable, es decir, el máximo que va a alcanzar, en este caso es 2, ya que i menor a 3, ¿sí? No puede ser 3, ¿sí? El menor a 3 es el 2, ¿sí? O el 1 o el 0, pero 3 en este caso no. Por lo tanto, yo tengo que tener presente que el límite que ponga acá me determina la cantidad de veces entonces que se estará repitiendo las instrucciones que están dentro del bloque for, ¿sí? Y por último, ¿sí? Separando con punto y coma, ¿sí? Se indica cuánto es el incremento de la variable, ¿sí? En este caso, escribiendo i más más, este símbolo indica que ahí se la está incrementando en 1, ¿sí? Entonces, primero se escribe el tipo de dato que guarda la variable, el valor inicial de la variable, punto y coma, y el valor final de la variable, punto y coma. Y por último, el incremento de dicha variable. Como dijimos, entonces, como pueden ver en este rectángulo de líneas negras, escribimos cómo sería la sintaxis. Primero el for, después entre paréntesis escribimos el tipo de dato que almacena la variable contadora, por lo general es int, entero. El identificador de la variable, en este caso la variable la identifico con la letra i, pero puede ser cualquier otra letra, ¿sí? Luego le asigno el valor inicial, ¿sí? El número menor por el que empieza, separo con punto y coma, luego limito la variable con el valor final que toma la variable, ¿sí? Separo con coma y escribo el incremento de la variable, ¿sí? De a cuánto se incrementa. Y por supuesto, las instrucciones que se repiten van entre llaves. Habíamos dicho que el símbolo i más más, ¿sí? Me indicaba de cuánto el incremento de la variable. En este caso se incrementa de a 1. Este símbolo i más más es lo mismo que escribir que ahí le asigno el valor que tenía i antes, le sumo 1 y se lo asigno a i, ¿sí? Es decir, actualizo el valor de i. Agarro el valor que tenía antes i, le sumo 1 y se lo agrego a i, ¿sí? Es decir, que el valor que antes llevaba i ya no existe. Por ejemplo, si i valía 0 inicialmente, ¿sí? 0 más 1 es 1, es decir, que ahí ahora se le asigna el valor de 1, ya no es más 0, ¿sí? Esto me indica que el incremento es de a 1. En este caso, ¿sí? La variable empieza siendo i igual a 0, ¿sí? I igual a 0. 0 es menor a 3, es decir, que no sobrepasa el límite, ¿sí? Ahora i se incrementa en 1, i vale 1, se ejecuta la acción. Vuelve. I vale 1 y sigue siendo menor a 3, ¿sí? Entonces incremento i vale 2, se ejecuta otra vez la instrucción. Vuelve. I vale 2, porque ya lo habíamos incrementado. I igual a 2 es estrictamente menor a 3, sí. Entonces se incrementa i vale 3 y se ejecuta la instrucción, ¿sí? Vuelve. Y habíamos dicho que quedó con el valor de 3, ¿sí? 3 es menor a 3, falso, ¿sí?
¿Por qué? Porque 3 es igual a 3. No puedo decir que 3 es estrictamente menor a 3. ¿Sí? Entonces ya no se incrementa porque ya no estaré cumpliendo con el límite, ¿sí? que le asigné a la variable, ¿sí? Entonces no se ejecuta nuevamente el código, ¿sí? Se detendría en la tercera ejecución, es decir, cuando i vale 0, cuando i vale 1, cuando i vale 2, y esas son las tres vueltas, digamos las tres iteraciones que haría el for, ¿sí? Sería así mismo como un repetir 3. ¿Sí? En vez de escribir repetir 3, escribo for desde i igual a 0 hasta i menor a 3, incrementando de a 1. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar este ejemplo. ¿Sí? Tenemos un for, ¿sí? La variable contadora, que estaría permitiéndome la cantidad de veces en la que se ejecutan las instrucciones, es de tipo entero, ¿sí? Se inicializa con el valor de 0, ¿sí? Y tiene su valor final, es decir, un límite para i igual a 3. ¿Sí? Y el incremento de la variable es de a 1. La instrucción que se estaría repitiendo, que está dentro del for con la indentación correspondiente, es move right, ¿sí? Moverse hacia la derecha. Fíjense que la instrucción sí se debe terminar con punto y coma. En este ejemplo vamos a ver que la instrucción move right, ¿sí? Se está ejecutando 3 veces. ¿Sí? Para i igual a 0 es menor a 3, por lo tanto se ejecuta move right por primera vez. Luego la variable i se incrementa en 1. ¿Sí? Si antes era 0, ahora pasa a ser igual a 1. ¿Sí? Igual a 1 es menor a 3, sigue siendo menor a 3. Por lo tanto, se ejecuta por segunda vez la instrucción move right. ¿Sí? Luego i se incrementa. Antes i valía 1, ahora como se incrementa, i vale 2. ¿Sí? Como i igual a 2 sigue siendo menor a 3, entonces se ejecuta por tercera vez la instrucción move right. ¿Sí? Hasta este punto ya se ejecutó move right 3 veces. ¿Sí? Luego se vuelve a incrementar en 1 la variable i. ¿Sí? Si antes i había terminado con el valor 2, al incrementar en 1 el valor de i valdría hasta en este punto igual a 3. ¿Sí? Como i igual a 3 no es estrictamente menor a 3, sino que es igual a 3, entonces no se vuelve a ejecutar la instrucción. ¿Sí? Ya se termina el bucle for. La variable i finalizó con el valor igual a 3, ¿sí? Y la instrucción move right se habrá ejecutado 3 veces. ¿Sí? Si lo representamos en un cuadro, ¿sí? En la primera iteración, en la primera vuelta del for, i vale 0. ¿Sí? Como i es menor a 3, entonces es apto el incremento, se incrementa en 1. ¿Sí? Se ejecuta la instrucción move right. Luego en la segunda iteración, como i se incrementó en la primera iteración, para la segunda iteración i va a tener el valor de 1, que por supuesto cumple con los límites, ¿sí? Y por lo tanto se ejecuta por segunda vez la instrucción move right. Se hace el incremento de la variable, antes tenía el valor 1, ahora pasa a tener el valor 2, porque se incrementó en el paso anterior. ¿Sí? Y tiene el valor de 2. Continúa siendo menor a 3, por lo tanto es apto el incremento y se ejecuta por tercera vez la instrucción move right. ¿Sí? Como i valía 2, ¿sí? En la tercera iteración y se realizó el incremento, ¿sí? Luego i va a tener el valor de 3. Pero i igual a 3 es diferente a 3. Acá representé el símbolo diferente como el símbolo menor y la quise poner la raya encima para tacharlo, pero no me lo permitió. Por lo tanto, esto quiere decir que no es menor a 3. Claro, porque 3 no es estrictamente menor a 3. ¿Sí? Por lo tanto, finaliza la ejecución. Y como dijimos anteriormente, i finaliza con el valor de 3, ¿sí? Y la instrucción move right se habrá ejecutado 3 veces. ¿Sí? Bien, vamos con este nuevo ejemplo.
En este ejemplo tenemos instrucciones for anidadas, es decir, una dentro de la otra, ¿sí? Tenemos un for externo, ¿sí? El primer for, ¿sí? Que tiene como variable contadora a la letra i, ¿sí? Y fíjense que la variable i tiene como límite 3, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el mismo ejercicio o hacemos una tabla como expliqué anteriormente, y toma el valor de 0, toma el valor de 1 y toma el valor de 2, ¿sí? Es decir, que el primer for da 3 vueltas, ¿sí? 3 iteraciones. Ahora, dentro de este for, ¿sí? Tenemos otro for, ¿sí? Este for interno utiliza otra variable contadora, ¿sí? Una variable j. Es importante diferenciar las variables en cada for, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos como límite el 2, es decir, que j va a tomar el valor 0, el valor 1, y el valor 2 ya no lo tomaría porque 2 no es menor a 2, ¿sí? Entonces, como vemos, el for interno estaría dando 2 iteraciones, 2 vueltas, ¿sí? ¿Cómo funcionaría esto? Para la primera vuelta del for, en la primera vuelta del for me meto adentro del for, el externo, el primer for, pero me encuentro no con instrucciones, sino que me encuentro con otro for. Por lo tanto, tengo que ejecutar este for, ¿sí? Pero fíjense que este for da 2 vueltas, ¿sí? Entonces, en la primera vuelta ejecuta la instrucción que tiene adentro, que en este caso es move right. Luego vuelve a ejecutar la segunda vez move right, ¿sí? Se tiene que ejecutar la cantidad de veces que sean. Cuando se termina de ejecutar este for, entonces se sigue con las instrucciones que pueda llegar a tener el for externo, que en este caso no tiene, ¿sí? Por lo tanto, vuelve para poder realizar la segunda vuelta, ¿sí? La que corresponde al valor de i igual a 1, ¿sí? Y en ese caso vuelve a entrar al for, por lo tanto se vuelve a ejecutar nuevamente 2 veces el for interno, ¿sí? Y así se termina y vuelve a dar el for, ¿sí? El for externo tiene que ejecutar la última iteración, ¿sí? Que es para el caso de que i igual a 2. Nuevamente ingresa dentro del for externo y se encuentra otra vez con el for interno. Se ejecuta nuevamente 2 veces la instrucción move right, ¿sí? Finaliza y como ya no sobrepasé el límite de la variable, entonces se termina la ejecución, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más claro con estos ejemplos. Por ejemplo, para i igual a 0, i es menor a 3. Por lo tanto, se ejecuta el primer for o el for externo por primera vez, ¿sí? Ahora, se mete adentro de ese for y se empezaría a ejecutar el segundo for, ¿sí? O el for interno por primera vez, ¿sí? ¿Qué pasa? J primero vale 0. Como es menor a 2, entonces se ejecuta move right, ¿sí? Luego se realiza el incremento de la variable. Ahora, como se incrementó, j vale 1, ¿sí? Como continúa siendo menor a 2, entonces permite la ejecución de la instrucción move right, ¿sí? Luego se incrementa la variable, ¿sí? Ahora la variable tiene el valor j igual 2, que como sabemos no es menor a 2, ¿sí? Es decir, es igual a 2, pero no es estrictamente menor. Por lo tanto, ya no se realizan más incrementos y el for ya no se ejecuta, el for interno se termina de ejecutar, ¿sí? Finaliza la ejecución del segundo for. Ahora, como terminó la ejecución del segundo for, ¿sí? Sabemos que el primer for no había finalizado, ¿sí? Por lo tanto, i valía 0, hasta ahí habíamos quedado, que era la primera iteración, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que pasar? Que i, ¿sí? Que esta variable que corresponde a lo que sería
lo que sería el for externo, el primer for, ¿sí? Se incrementa, ¿sí? Porque primero era igual a 0, ¿sí? Hizo lo que tenía dentro el for y ahora tiene que incrementar su variable, ¿sí? Por lo cual, si antes i era 0, ahora pasa a ser i igual a 1, ¿sí? Como continúa siendo menor a 3, entonces el primer for, ¿sí? El for externo, se ejecuta por segunda vez, ¿sí? Ahora daría la segunda vuelta. Se ejecuta el segundo for por segunda vez, ¿sí? Nuevamente volvemos a hacer lo mismo que hicimos para la primera vez que se ejecutó el segundo for, ¿sí? Cuando finaliza la ejecución, se incrementa nuevamente la variable i del for externo, ¿sí? Del primer for, ¿sí? Se incrementa en 1. Como antes habíamos dicho que quedaba i igual a 1, como se incrementó, ahora pasa a ser i igual a 2, que sigue siendo menor al límite, ¿sí? Por lo cual se ejecuta el primer for, es decir, el for externo, por tercera vez, ¿sí? Al ejecutarse por tercera vez, entonces se ejecuta nuevamente el segundo for, el for interno, que ocurre por tercera vez, ¿sí? Se ejecuta, ¿sí? Se incrementa su variable j, finaliza la ejecución del segundo for, ¿sí? Y nuevamente se incrementa la variable i que corresponde al primer for, ¿sí? Antes tenía el valor de 2, ¿sí? Como se incrementó, ahora tendría el valor i igual a 3. Como i igual a 3 no es estrictamente menor a 3, entonces finaliza la ejecución del primer for y como no tenemos más nada afuera del for después de la llave, entonces finaliza lo que sería la ejecución del programa, ¿sí? Si lo representamos a esto con gráficos, ¿sí? En esta tabla, no con gráficos en la tabla, vemos que para i igual 0, ¿sí? Lo que tenemos en azul oscuro corresponde a lo que sería el for externo, el primer for, ¿sí? Decimos que para i igual a 0, ¿sí? Se cumple que es menor al valor final o al valor límite, ¿sí? Y se incrementa la variable. Se mete adentro del for y se encuentra con el segundo for, ¿sí? El segundo for tiene su variable j inicializada en 0, que es menor a 2, por lo tanto se ejecuta la instrucción moveRight. La variable j se incrementa en 1, ahora j vale 1 porque antes valía 0, sigue siendo menor a 2, ¿sí? Por lo que se ejecuta la instrucción moveRight nuevamente. Luego j se incrementa, ¿sí? Si valía 1 antes, al incrementarse pasa a valer 2, pero sabemos que 2 no es estrictamente menor a 2, por lo tanto hasta acá quedaría la ejecución de lo que sería el segundo for, ¿sí? Ahora, sabemos que el primer for, ¿sí? El for externo, había inicializado en 0, ¿sí? Ejecutó lo que tenía dentro de su bucle, ¿sí? Y se incrementó en 1, por lo cual i vale 1, ¿sí? Como sigue siendo menor a 3, ¿sí? Se ejecuta el for interno nuevamente, ¿sí? Como aún i no sobrepasó su límite, entonces se incrementa en 1. Como valía 1, ahora pasa a valer 2. I igual a 2 es menor a 3, ¿sí? Por lo tanto, se ejecuta otra vez el bucle for, por lo cual se ejecuta el for interno una vez más, ¿sí? Como la variable i se incrementa, valía 2 antes, por lo tanto ahora vale 3, ¿sí? Como 3 no es estrictamente menor a 3, entonces acá finalizamos con el programa, ¿sí?
Si queremos ver la cantidad de veces en la que se ejecutó la instrucción MoveRight, vemos que se ejecutó 2 veces para la primera iteración del for externo, 2 veces para la segunda iteración del for externo y 2 veces para la tercera iteración del for externo. Por lo cual se ejecutó 6 veces la instrucción MoveRight cuando el programa finalizó. ¿Sí? Bueno, ahora a recorrer los diferentes niveles siguiendo las instrucciones. Se puede programar utilizando la estructura for, que me permite repetir instrucciones una cantidad determinada de veces, ¿sí? Puedo modificar el límite superior que alcanza la variable. Además, puedo trabajar utilizando for anidado, ¿sí? Un for adentro de otro for. Como se ve en la imagen, en la secuencia se repiten 4 veces la misma secuencia, ¿sí? Y dentro de cada secuencia se repite 3 veces lo mismo. ¿Sí? También se va a programar imágenes como esta, ¿sí? Y finaliza cuando llegamos a la bandera de la meta final. Por